Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato el tema de equilibrios de oxidación-reducción y en particular el apartado correspondiente a pila de concentración. Vamos a suponer que tenemos dos disoluciones de un mismo metal, supongamos cobre 2, de distinta concentración, separadas por una membrana. Si retiramos la membrana, lo que nos vamos a encontrar es que se equilibran las dos concentraciones, se mezclan las dos disoluciones, de manera que la concentración va a ser intermedia entre la más alta y la más baja. La diluida diluye a la más concentrada y la más concentrada concentra a la más diluida. El sistema tenderá a igualar las concentraciones de cobre 2. Pues imaginemos la siguiente situación. ¿Y si en el sistema original sacásemos iones cobre 2 de la disolución más concentrada para añadirlos a la disolución más diluida? Conseguiríamos el mismo efecto. Vamos a hacerlo de una forma muy particular. Vamos a construir una pila combinando un electrodo estándar de cobre, disolución 1 molar por tanto, con otro de cobre en el cual la concentración de esta especie sea 10 elevado a menos 2 molar. Calculemos el potencial de esta célula, indiquemos cuál es el cátodo y el ánodo e indiquemos a su vez también la reacción total. Esta sería nuestra pila. Dos electrodos de cobre, uno de ellos sumergido en una disolución 0,01 molar y el otro sumergido en una disolución estándar 1 molar. En la disolución diluida, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La concentración de cobre debe de aumentar. Del cobre metálico del electrodo vamos a pasar ciertos átomos a la forma cobre 2, aumentaremos por tanto su estado de oxidación, de manera que se oxidarán. El cobre sólido pasará a la disolución liberando dos electrones. Esos dos electrones viajarán por el circuito externo, tal como ves en la figura, y alcanzarán el electrodo de la derecha, que ahora analizaremos y veremos qué pasa con él. Este electrodo de cobre diluido, en el cual los átomos de cobre pasan a la disolución como ion cobre, es el electrodo en el que se produce la oxidación y por tanto será el ánodo de nuestra pila. En la disolución concentrada, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan los electrones del electrodo de la izquierda del ánodo, los iones cobre que había en la disolución 1 molar más concentrada, al entrar en contacto con el electrodo, van a quedar fijados en el mismo, reduciendo su estado de oxidación a cobre metálico, con lo cual el electrodo de cobre va a engrosar, va a ganar peso, porque los cobres 2 que estaban inicialmente en la disolución, los iones cobre 2, van a pasar al electrodo y fijarse como cobre metálico. Cuando los iones cobre 2 se peguen al electrodo, recibirán los dos electrones que viajan desde el ánodo y que contribuirán a su reducción. Por tanto, ese cobre 2, al recibir los dos electrones, se deposita como cobre sólido metálico en estado de oxidación 0. En este electrodo, por tanto, se produce la reducción y, consecuentemente, actuará como cátodo. Tenemos, por tanto, en la disolución diluida la reacción que corresponde a la oxidación, sería el ánodo, en la disolución concentrada la disolución que corresponde a la reducción sería el cátodo. Si ahora sumamos las dos reacciones para obtener la reacción total, en reactivos solo va a aparecer el cobre 2 de la disolución 1 molar y en productos solo va a aparecer el cobre 2 de la disolución 0,01 molar. Esta sería la reacción total que tiene lugar. Si ahora buscamos el potencial de esta pila, utilizando la ecuación de Nernst, obtendríamos el potencial estándar
menos 0,059 dividido el número de electrones transferidos, que como puedes ver en las semiecuaciones son 2 los moles que pasan del ánodo al cátodo, y a continuación el logaritmo de Q, siendo Q el cociente de la reacción. El potencial estándar de la pila es el potencial estándar del electrodo que actúa como cátodo menos el potencial estándar del electrodo que actúa como ánodo. Ambos potenciales estándar son los del cobre 2 cobre, por tanto, al restar nos da 0, ese término se anulará. Y nos queda, por tanto, 0,059 partido 2 por el logaritmo del cociente de la reacción. Si observamos la reacción global, en el numerador aparece la concentración de cobre 2 de la disolución diluida, 0,01 molar. Y en el denominador aparece la concentración de cobre 2 de la disolución concentrada, 1 molar. Cuando ahora operamos, el logaritmo de 0,01 es menos 2, una vez que operamos, el resultado es 0,059 voltios. De esta pila, nosotros sacaríamos un potencial de 0,059 voltios. Si analizamos en profundidad esta pila, podemos extraer dos conclusiones. Partimos de que el sistema tendería a equilibrar ambas concentraciones. El procedimiento debería contribuir a elevar la menor de ellas y a disminuir la más alta. Si observamos la reacción global, vemos que la pila extrae iones cobre de la disolución más concentrada, 1 molar, para transferirlos a la más diluida, 0,01 molar, igualando así las concentraciones de acuerdo con el objetivo inicial. Esta idea nos lleva a la segunda conclusión. El valor que hemos calculado de la fuerza electromotriz es el inicial, mientras las concentraciones sean 1 molar y 0,01 molar. Pero las concentraciones van a ir variando. Estamos diciendo que en el procedimiento disminuye la concentración 1 molar y aumenta la concentración 0,01 molar. La que aparece en la ecuación de Nernst en el numerador, la más diluida, va a ir aumentando. Y la del denominador, la más concentrada, va a ir disminuyendo. En algún momento se igualarán, y cuando esto ocurra, el cociente será 1 y el logaritmo de 1 es 0. En ese momento, la fuerza electromotriz será 0 y la pila dejará de funcionar. Y esto es todo por esta sesión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.